Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. En este día quiero compartir con ustedes un tema que lleva por nombre unidad. ¿Qué significa la palabra unidad? Vamos a ver. Elemento diferenciado y completo que forma parte de una serie o de un conjunto. Cuando nosotros vamos a la farmacia, que porque el doctor pues nos dio una receta de un medicamento específico para una enfermedad específica, nosotros vamos a comprar ese medicamento que el doctor nos recetó para que pueda tener esa fórmula y ese elemento que necesita esa enfermedad para que pueda combatirla. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como personas que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, necesitamos también, como somos ya un mismo cuerpo, somos parte de un mismo cuerpo, de un solo cuerpo, somos parte también de el mismo Espíritu de Cristo, un solo Espíritu, y tenemos una misma fe en su palabra, y tenemos una misma esperanza, una esperanza de vida eterna que nos lleva a la eternidad con Cristo. Pero solamente eso funciona si usamos la fórmula y el método, que es recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Estamos llamados a ser solamente un cuerpo en Él, una sola fe y una misma esperanza. Es una unidad de conceptos espirituales que nos llevan a vivir una vida como a Dios le agrada. ¿Podemos nosotros estar divididos si nosotros somos solamente un cuerpo en Cristo? Si hay un solo espíritu, ¿podemos tener otro espíritu? Sí existe eso. En la iglesia existen personas que son conservadoras, personas que son liberales. ¿Pero quiere Dios que existan estas divisiones? No. Dios no quiere que existan estas divisiones. Él quiere que seamos uno, que seamos una unidad en el cuerpo de Cristo para tener las demás funciones. Debe de haber también existir el Espíritu Santo, debe de estar dentro de nosotros el Espíritu Santo después de haber recibido a Jesucristo. Si no, no vamos a poder tener una misma fe y no vamos a poder tener una misma esperanza. Porque nuestra esperanza está en Cristo, nuestra fe está en Cristo. Por lo tanto, debe de haber unidad y creer y pensar una sola cosa. Poco complicado, ¿verdad? Pero yo creo que sí lo entienden, porque sé que tenemos el mismo Espíritu de Cristo. Pero ¿qué hay cuando existen divisiones? Tristemente existen, porque el trigo y la cizaña tienen que crecer juntamente en la iglesia, ¿verdad? Hasta que Cristo venga. Pero con estas personas que son conservadoras y otras que son liberales, nosotros tenemos que amar a estas personas, sean liberales o conservadoras. Tenemos nosotros como hijos amados de Dios, hijos verdaderos de Dios, soportarnos unos a otros, así como Cristo nos soportó a todos. Él, cuando anduvo aquí en la tierra, Él no hizo diferencia de personas. Él amó a todos por igual, a ricos, a pobres, a personas enfermas, lisiadas. Él las sanó por amor a Él mismo. Él hizo estas grandes obras. Pero nosotros también, si tenemos el Espíritu de Cristo y vivimos en unidad, tenemos que tener ese comportamiento en nuestra vida, esos frutos que Jesucristo nos enseñó con su ejemplo. Porque tenemos el mismo Espíritu de Cristo, tenemos que dar el mismo ejemplo que Él nos dio.
A las personas conservadoras nosotros tenemos que apegarnos a ellas, no criticarlas ni apuntarlas. Al contrario, tenemos que tomar lo bueno que esas personas podamos nosotros recibir de ellas. Ese conocimiento que tienen, tenemos nosotros que tomarlo para nosotros y ponerlo por obra también. Hay un texto en la palabra de Dios que dice: examinadlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces nosotros podemos aprender de estas personas que tratan de no dividir la iglesia. Nosotros lo vemos muchas veces. Las iglesias hay controversia, hay dificultades porque nosotros no sabemos discernir cómo nosotros podemos tomar aquello bueno de las personas y no criticarlas ni condenarlas, sino tomar lo bueno de ellas. De las personas liberales, nosotros no tenemos que condenarlas ni ignorarlas, al contrario, son personas que necesitan más de nosotros, más de nuestra ayuda cuando son personas que tienen un carácter fuerte o que son demasiado débiles o que son personas que están desorientadas en su vida espiritual. Nosotros tenemos que ir a ellas, acudir a ellas como un auxilio que ellas están clamando. Jesucristo está mirando nuestra reacción en medio de la controversia. Pero ¿estamos nosotros realizando realmente el papel de cristianos cuando realmente recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Realmente nosotros estamos dando fruto digno de arrepentimiento? ¿Estamos nosotros dando esos frutos que nosotros podemos cultivar como hijos de Dios, unidos en una sola verdad, en un mismo espíritu? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo de 3 al 4. Dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces la palabra del Señor nos enseña que tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, porque fuimos llamados a ser un solo cuerpo. Yo siempre digo que soy la parte más pequeñita del cuerpo de Jesús, que soy la sierva del Señor, la más pequeña de sus siervas. Pero pequeñas partes del cuerpo de Cristo o grandes partes, grandes miembros, tenemos que ser personas humildes. Humildes, ¿por qué? Porque hemos recibido el Espíritu de Dios, que nos encamina a ser de la misma manera como fue Jesús. Vamos a leer otro texto bíblico que está en Lucas 9:55. Entonces él los reprendió, les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a perder la vida de los hombres, sino a salvarla. Entonces nosotros no podemos reprender a ningún ser humano. No podemos nosotros diferenciarnos entre ellos. Al contrario, nosotros tenemos que tratar de salvar las almas que Jesucristo vino a salvar y no a perderlas. Jesucristo no vino a perderlas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no atender bien a nuestros hermanos? Para no mirar sus necesidades que ellos tienen, espirituales y físicas. Entonces es un llamado de Dios que Dios nos hace para que nosotros meditemos en qué condición está nuestra vida delante de Dios. Y más en este tiempo, hermanos, que estamos viendo tanta violencia, tanta maldad en el mundo. Vemos que nosotros podemos mirar como la higuera, ¿no? Como Jesucristo dijo que cuando miremos los frutos de la higuera que ya están brotando, los brotes de la higuera,
es que el verano está cerca. Así también, cuando nosotros veamos todas esas cosas que están pasando en el mundo, es porque su venida ya está cerca. Vemos tanta muerte, pero el Señor aún así tiene el control de todas las cosas. Pero Él quiere que estemos unidos en un mismo espíritu, para que podamos nosotros mirar los planes que Dios tiene para sus hijos y para todos aquellos que Dios va a traer, porque Dios tiene mucho pueblo en el mundo entero, en todas las iglesias. Dios tiene hijos escogidos que Dios los está atrayendo a Él, y va a haber solamente un rebaño y un pastor, como nosotros sabemos. Entonces nosotros tenemos que luchar, hermanos, por agradar a Dios, por servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu. Reconocer en qué estamos fallando. Voy a leerles una parte del libro de profecía, que está en el deseado de todas las gentes, en la página 159. Aquí se declara la misma verdad que Jesús había revelado a Nicodemo cuando dijo: a menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspira una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto, es el fruto de la obra del Espíritu Santo. También lo dice la palabra de Dios en el libro de profecía, que tenemos nosotros que llevar fruto por medio del Espíritu Santo, no frutos religiosos que no nos llevan a nada. No podemos nosotros, voy a hacer esto porque es algo santo, como subir a una montaña o cosas literales que nosotros podemos imaginar que así podemos santificar nuestras almas, nuestra vida, nuestro espíritu. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el que nos hace vivir en unidad, en un solo cuerpo, con Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis queridos amigos. Yo también quiero servirle a Dios con todo mi corazón, quiero crecer espiritualmente en su palabra. Estoy en el camino, estoy esforzándome cada día para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos tenemos luchas y pruebas, pero el Espíritu Santo es el que escudriña nuestra mente y nuestro corazón, y Él sabe de qué tenemos necesidad, y Él sabe qué tan dispuestos estamos a hacer su voluntad. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y ánimo, adelante.